micrófono, echándose seguro un discurso político al joven John Bellamy Foster, autor de uno de los libros importantes sobre este marxismo ecológico, que es La ecología de Marx. Abajo parece un niño, Saito, autor de dos libros que han tenido mucho éxito y que vale la pena discutir, ¿no? Sobre todo porque pese a que él empieza a nombrar el ecosocialismo, no son libros propiamente ecosocialistas, ¿no? Como una alternativa revolucionaria. Y en la configuración de un ecosocialismo revolucionario tenemos, bueno, ahí a la izquierda está Michael Lowey, Daniel Tanuro, que ya son representantes, algunos representantes de la Cuarta Internacional, que se ha autodefinido como ecosocialista, con un planteamiento revolucionario, por supuesto, ¿no? Y tratando de, con esta estrategia ecosocialista, redefinir sus propias políticas revolucionarias, ¿no? Eh, son espero que lleguemos a revisarlos un poco, porque me dio por, como les decía, atar cabos sueltos, resonar un poco sobre los marxismos ecológicos que vimos en la primera vuelta, ¿no? Donde decíamos que podíamos partir con diferentes entradas, ¿no? Y un poco por seguir la secuencia de la Escuela de Frankfurt, eh, recordamos a uno de los autores que conserva el espíritu crítico anticapitalista de la Escuela de Frankfurt, que es Alfred Schmidt, un libro muy importante, El concepto de naturaleza en Marx, que en realidad no estaba enfocado a los asuntos ecológicos, era un libro académico, un poco eh, plantear en estos términos de una investigación dirigida además por Max Horkheimer, eh, el concepto de naturaleza en Marx, ¿no? Que pretendía ser muy crítico de la dialéctica, la naturaleza y este tipo de cosas. Y en efecto lo hace eh, Schmidt de manera muy erudita, y recupera un concepto que ahí está en Marx, que es el concepto de metabolismo social, que va a inspirar por ejemplo, a Víctor Toledo para una ecología política, ¿no? Entonces la estábamos revisando, ¿no? Hicimos un poco estos virajes, ¿no? Esa era una entrada, la otra era los marxismos ecológicos de Estados Unidos, con James O'Connor y esta revista sobre capitalismo, sociedad, naturaleza, no, como es capitalismo, naturaleza y socialismo, ¿no? Luego ecosocialismo, ¿no? Entonces empezamos a ver esto, pero yo dije, no, a ver, vamos a amarrar algunos hilos, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que partíamos de varias premisas, ¿no? Una, y este es un poco todo el sentido de este seminario, una, que no hay un marxismo, ¿no? Y mucho menos un marxismo eh, economicista, mecanicista, determinista, simplista, etapista, en fin, ¿no? El marxismo ortodoxo, como luego se le llama, ¿no? Materialismo histórico, materialismo dialéctico. No, hay muchos marxismos y hay muchos marxismos ecológicos, ¿no? También, pero hay muchos marxismos y en efecto hay algunos marxismos que eh, digamos, enrolaron en el mito del progreso y del desarrollo productivista. Y de hecho, si luego se cuestiona esta idea de un marxismo ecológico, viene justamente por la experiencia de estos marxismos en el siglo XX, que fueron los predominantes, ¿no? Por un lado, el marxismo socialdemócrata, que tuvo su desarrollo, que en efecto nace con una marca marxista,
que poco a poco, bueno, con los años fue eliminando, borrando de su identidad política hasta borrarla por completo, ¿no? Pero podemos decir un marxismo entre comillas, yo diría, ¿no? Eh, que se enroló con todo este proyecto productivista, capitalista, que le permitía además tratar de lanzar estas reformas, estas políticas reformistas, que todavía podía presumir en finales de los años 70 el Estado benefactor que se había levantado. Sin embargo, no tiene nada que presumir con la contrarrevolución neoliberal, que en el colmo de los colmos, en muchos países fue impuesta por los propios partidos socialdemócratas, ¿no? Muy significativamente en Francia y en España, ¿no? Eh, en fin, entonces ahí hay un marxismo eh, comprometido con el productivismo, ¿no? Que hasta la fecha no lo ha puesto en cuestión, ¿no? Otro marxismo que también le podríamos poner comillas, ¿no? Eso es marxismo, eso no es más bien la distorsión, la deformación del marxismo. Bueno, ahí hay debate en todo caso, ¿no? Pongámosle comillas al marxismo estalinista, que abandona una idea que no es de Trotsky, ¿no? Y que empieza que es de Trotsky, era de todos los marxistas de la época, obviamente el propio Marx. El marxismo, el socialismo es un planteamiento internacional, ¿no? El socialismo es el proyecto de instituir una sociedad mundial, internacional, no el socialismo en un solo país, ¿no? Que fue lo que finalmente iba imponiendo Stalin como dogma de ese marxismo deformado, distorsionado, empobrecido, vuelto ideología de la burocracia, comprometido entonces con una eh, convivencia pacífica con el capitalismo, pero con una competencia feroz con el productivismo, hasta desarrollar sus fuerzas productivas y destructivas al punto en que lo quiebran, ¿no? Ese podemos decir que es uno de los elementos importantes de la quiebra de toda esa sociedad burocrática, justamente esa competencia. Y cuando digo desarrollo de fuerzas productivas y destructivas, no solo me refiero a la potencia ecocida de las fuerzas productivas de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? De la mal llamada URSS, sino que gran parte de lo que producía esa industria eran armas, ¿no? En realidad, fuerzas destructivas, ¿no? Entonces, primera tesis, en efecto, hay estos marxismos, hay muchos marxismos, y algunos se desviaron, rompiendo con los ideales propiamente socialistas, y se comprometieron con el productivismo capitalista, ¿no? Sin embargo, hay marxismos ecológicos y hay marxismos ecológicos que asumen los problemas ecológicos actuales y plantean políticas ante los problemas ecológicos actuales, ¿no? Hay otros marxismos que se nutren de los ecológicos de Marx, de su perspectiva ecológica, centrada en el metabolismo, sociedad-naturaleza y su fractura metabólica, para replantear teóricamente muchos de los problemas del capitalismo actual, ¿no? Entonces hay marxismos ecológicos, ¿no? Entonces dentro hay marxismos no ecológicos, hay marxismos ecológicos, ¿no? Y señalar que Marx no solo tuvo vislumbres de políticas ecológicas, como decía Manuel Sacristán, lo vamos a recordar en esta revisión, eh, en un texto de 1983, ¿no? Hay que ubicarlo en el tiempo, realmente un precursor de los marxismos ecológicos. Manuel Sacristán revisa lo que él llama vislumbres de políticas ecológicas en Marx, ¿no? Que realmente son muy ricos, ¿no? Muy conectados con lo que luego va a elaborar James O'Connor, ¿no? Sin embargo, creo yo que Bellamy Foster ha probado que no hay vislumbres
sino que hay una ecología de Marx, ¿no? Una ecología sustentada en colocar en el centro de la relación entre la sociedad y la naturaleza, el trabajo social, como un metabolismo, como una forma de tomar, transformar, consumir, excretar con la naturaleza, ¿no? Entonces, pero Marx no se queda en ese metabolismo, como por ejemplo lo va a hacer Víctor Toledo en una primera etapa, sino va a hablar de que el capitalismo fractura esa relación metabólica, ¿no? Entonces son temas que Bellamy Foster me parece que ha demostrado con mucha consistencia que existe esta ecología en Marx, ¿no? Muy bien, hay marxismos ecológicos, hay una ecología en Marx y todo esto es importante porque estamos atravesando un colapso ecosocial planetario en curso, acelerado, eh, que creo que más bien estoy convencido que se puede explicar y enfrentar con la ecología de Marx y los marxismos ecosocialistas, ¿no? Te recuerdo estas tesis. Y una entrada fue a través de la Escuela de Frankfurt, a través de este libro de Alfred Schmidt, que va a inspirar la teoría del metabolismo social y la ecología política latinoamericana y mexicana, ¿no? Que tiene dos grandes exponentes, no, no son ecosocialistas. eh, Uno es Víctor Toledo, otro es Enrique Lev, pero que son muy importantes para afinar eh, nuestra propia concepción ecosocialista, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo, recordando un poco rápidamente el concepto de naturaleza en Marx, en Alfred Smith. Ya les comentaba que era un texto académico. En realidad solo hay un capítulo donde se dedica a este asunto y de manera muy clara plantea que, bueno, la naturaleza en el pensamiento de Marx es la base material del trabajo, es la fuente de la riqueza, eh, la producción de productos con valor de uso a partir del trabajo útil social y que es la base de la propia existencia del ser humano, ¿no? Entonces la naturaleza es el sustrato material, nada más, así pensaba Alfred Smith, ¿no? Es un sustrato material del trabajo que permite la producción de valores de uso para la existencia humana. Y el trabajo social media entre la naturaleza y la vida social, y esto determina, y aquí usa el concepto de Marx, que vamos a ver que viene de sus lecturas, Living, entre otros, von Living, el concepto de metabolismo social, ¿no? Y a eso Marx le llamaba la forma natural del trabajo, ¿no? Ya recordábamos a Bolívar Echeverría y la forma natural del trabajo, la idea del valor de uso y cómo esta forma natural del trabajo se vuelve crítica al capitalismo, pero también se vuelve utopía, ¿no? Salida del propio capitalismo. Sin embargo, Smith se da cuenta de que él, sin que sea un libro realmente con problemas ecológicos, abre toda una discusión ecológica. Entonces escribe un prólogo, ¿no? Escribe el prólogo a este libro donde empieza también, me parece que con mucho rigor filológico en su lectura de Marx y Engels, romper estas versiones que luego adhieren a Marx con el productivismo capitalista, ¿no? Entonces, más bien como críticos del productivismo, señalar esto que plantea Marx, que es la enajenación total que implica el capitalismo y una enajenación también de la propia naturaleza, ¿no? Y cómo el concepto de metabolismo sirve para entender al propio capitalismo y para criticarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, ya lo vimos, Alfred Smith empieza a recuperar este concepto, esta visión crítica
ecológica, crítica del propio capitalismo, ¿no? La destrucción, el socavar los manantiales de la riqueza, tanto de la naturaleza, de la tierra, como del propio trabajador. Eh, pero también empieza a dar una valoración a Engels, ¿no? Eh, no el Engels de la dialéctica de la naturaleza, pero sí el Engels que valora justamente a la naturaleza como en Marx también, por cierto, como algo de lo que nosotros somos parte de ella, ¿no? Y plantear incluso los límites, cuestionar la idea del dominio total de la naturaleza, ¿no? Que también evidentemente es una idea de Marx, pero ahí Alfred Smith empieza a hacer una especie de distinción entre Marx y Engels, ¿no? Eh, y en fin, llega a la conclusión de este prólogo muy importante, muy significativo. A lo mejor se pueden ahorrar leer todo el libro y agarrarse el prólogo. Y es bueno, por cierto, creo que por ahí lo tengo. A lo mejor es cosa de que si a alguien le interesa, mandarlo y todo esto, ¿no? Pero entonces, en la conclusión de ese prólogo, recupera Engels, porque Engels, como quiera que sea, aunque pueda ser cuestionada esta idea, esta hipótesis de dialéctica en la naturaleza, como quiera que sea, está tratando de pensar la naturaleza, las ciencias naturales, más allá del paradigma mecanicistas del siglo XIX, que bueno, que viene del siglo XVII, ¿no? Sí, está la influencia de Hegel, sin duda, pero también está la necesidad de romper, y sobre todo en la naturaleza, sobre todo en la biología, con esquemas mecanicistas, ¿no? Entonces hay un gran esfuerzo de Engels por pensar de otra manera la propia naturaleza y las interacciones que tiene el ser humano con ello, ¿no? En ese sentido, Alfred Smith va a hablar ahora de un materialismo ecológico, ¿no? Ya no la naturaleza solamente como esa base natural del trabajo, sino la naturaleza como una ecología, ¿no? Una ecología que nos relacionamos con ella, con el metabolismo del trabajo social, pero una ecología que el propio trabajo social capitalista está socavando, ¿no? De manera que él llega a plantear que somos parte de esa ecología y plantea esta renuncia a un crecimiento ilimitado, ¿no? Podríamos decir que de alguna manera el propio Alfred Smith es precursor de los de creacionistas, ¿no? A ver, de crecimiento, de crecimientistas, ¿no? Eh, entonces, eh, es un texto importante, ¿no? Ya lo estaba haciendo una revisión. Pero en realidad me quería ir otra vez con estas lecturas que le hacen ecologistas muy importantes en México. Bueno, tal vez los dos más importantes ecologistas de México, o por lo menos los más reconocidos, uno es Víctor Toledo y otro es Enrique Leff, ¿no? Entonces ambos agarran este concepto de metabolismo social, ¿no? El propio Víctor Toledo dice él, queda muy impactado por esta lectura a Alfred Smith y agarra el concepto de metabolismo social para repensar las ciencias sociales y biológicas, ¿no? Entonces ya lo habíamos visto, ¿no? Y en efecto, así lo piensa Marx, ya a ver si Bellamy Foster lo trata muy bien y hay unas citas del propio Marx donde dice, claro, pues eso es lo que hace el trabajo social, ¿no? Toma de la naturaleza, se apropia, ¿no? Lo transforma, lo distribuye, lo consume y lo excreta. Eso es propiamente el metabolismo social por medio del trabajo social. Claro que Víctor Toledo quiere hacer un esquema muy amplio de este metabolismo social para entender diversas formas de apropiación, diversas formas de transformación, de consumo, de manera que el concepto se vuelve muy útil para hacer análisis metabólicos, ecológicos, ¿no? Sociales.
eh, que además él dice que tiene que complementarse con, eh, una parte cultural de este metabolismo, ¿no? Si queremos hacer diagnósticos ecológicos, también tenemos que ver las formas de vida, las dimensiones de la reproducción, de la cultura, de las articulaciones sociales que hay en este metabolismo, ¿no? Entonces, por ahí, Víctor Toledo ha hecho trabajos muy importantes aplicando este metabolismo social. Pero también estas ideas lo, lo, las va generalizando Víctor Toledo. Está este libro, El planeta, nuestro cuerpo. Una parte del libro es de Víctor Toledo, donde hace una muy interesante historia de las relaciones metabólicas de la sociedad con la naturaleza. eh, Muy crítica, ¿no? Pero que nos permite ir entendiendo justamente las transformaciones, ¿no? Digamos, ecológicas en las relaciones entre las sociedades humanas y la naturaleza. Por supuesto, llega a plantear el problema, todo el enorme problema de deterioro ambiental, de crisis ecológica que supone la interacción capitalista con la propia naturaleza, ¿no? Entonces, es un texto muy importante y en el ecocidio en México es un texto donde ya plantea propiamente el proyecto de una ecología política, ¿no? Una ecología política, pues muy interesante porque parte de la idea de un pensamiento complejo, ¿sí? Que pues hay que retomar, hay que meter la complejidad, sobre todo en estas cuestiones ecológicas. En el marxismo ya hablamos de multidimensionalidades, ¿no? Que ya es un avance en la idea de una complejidad, ¿no? Pero todavía el pensamiento complejo implica más cosas, retroalimentaciones, interacciones que luego no vemos, en fin, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, eh, de entrada, la ecología política es anticapitalista, ¿no? Y es una ecología política crítica y transformativa, ¿no? ¿Por qué anticapitalista y por qué transformativa? Porque parte de un diagnóstico del mundo actual, que es un diagnóstico donde estamos viviendo un deslizamiento al colapso ecosocial, y ese deslizamiento al caos, al colapso, se debe a la doble explotación del capitalismo, la explotación del trabajo y la explotación de la naturaleza. De modo que vivimos una crisis civilizatoria multidimensional, ¿no? Luego tiene este otro libro muy importante, Los Civilicionarios, donde, por cierto, Víctor Toledo no va a hacer un planteamiento de transformación revolucionaria ecosocialista, ¿no? Eh, Muchos luego, ¿por qué no llegan a esta conclusión, no? Y tal vez la conclusión, ¿por qué no se llega a esa conclusión? Tal vez la razón de ello sea la propia experiencia desastrosa de el estalinismo, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero como quiera que sea, en estos otros textos de ecología política va cuestionando los mitos del desarrollo, del progreso, los efectos negativos, pero ¿cuál es la alternativa entonces, no? Bueno, para él la alternativa entonces son propuestas civilizatorias de los pueblos campesinos, los pueblos originarios, el buen vivir, la comunalidad, ¿no? Que además son los ideales que están empujando las luchas de los pueblos campesinos, de los pueblos originarios en el campo, ¿no? Ante este regreso del capital al campo con sus políticas de despojo, de expropiación, tenemos una batalla eh, mundial, diría yo, donde se está combatiendo, como lo plantean los propios campesinos, proyectos de muerte, ¿sí? Que son propiamente los proyectos del capital, ¿no? Extractivistas, los megaproyectos de obras de infraestructura con proyectos de vida, ¿no?
pero esos proyectos de vida sí remiten en efecto a la diversidad cultural, a la interculturalidad, a formas de gestión colectiva, de formas de vida comunitarias, ¿no? Y en ese sentido, Víctor Toledo detecta muy bien cómo hay una ecologización de las luchas campesinas e indígenas, ¿no? Pescadores, afrodescendientes, etcétera, ¿no? Cómo hay esto que podemos llamar ambientalismo popular, ¿no? Que suena mejor que la ecología de los pobres, como luego también la nombran, ¿no? Otro representante muy importante en esta línea es Enrique Lev, que por cierto, él viene de una perspectiva marxista crítica al ecologismo, ¿no? Ecología y Capital, por ejemplo, que es un libro muy bueno, es propiamente casi su primer libro importante sobre el asunto, pero él ha desarrollado toda una serie de obras también muy importantes, donde quiere dar una propuesta eh, alternativa a esta influencia determinante del capital en la ecología, que es la búsqueda de lo que él llama una racionalidad ambiental, ¿no? Entonces, recuerdo ahorita, por cierto, que en algún texto que sacamos, un folletito que sacamos, introducción al ecosocialismo, agarramos cosas de Enrique Leff, ¿no? Por ejemplo, estas muy claras correlaciones que hace entre el capitalismo y la destrucción ecológica, pero también apuntes al imperialismo ecológico, ¿no? Como el subdesarrollo de ciertos países y la degradación ambiental se debe justamente a estas relaciones de dominio, de colonización, de extractivismo que se instituyen en todo el mundo, ¿no? Pero lo que me interesaba ahora, en esta vuelta, era plantear otra vez esta idea de la racionalidad ambiental, ¿no? ¿Sí? Con cómo está pensando la racionalidad ambiental Enrique Leff. Y me parece que lo hace de una manera muy rica, ¿no? Digamos, él contrapone la racionalidad económica, que es la capitalista, con la racionalidad ambiental. La racionalidad económica capitalista es contra natura. La racionalidad ambiental debe concordar con la propia naturaleza, ¿no? La racionalidad económica capitalista es tecnocientífica y de dominio, ¿no? Que resulta irracional en su práctica, por supuesto, ¿no? Eh, pero ¿cómo será la racionalidad ambiental? Entonces él dice, una racionalidad ambiental incorpora saberes ambientales. ¿Y de dónde vienen esos saberes ambientales? De los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, que tienen que dialogar con las ciencias naturales y sociales, no para dominar, sino para cuidar la vida y cuidar formas de vida comunitarias, ¿no? Mientras la racionalidad económica funciona con una explotación ilimitada de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, la racionalidad ambiental con estos saberes ambientales, por supuesto que va a mantener el trabajo social, pero un trabajo social sustentable, ¿sí? Por usar esta categoría que usa el propio Enrique Leff, sustentable, ecológicamente sustentable y limitado, diríamos autolimitado democráticamente, ¿no? Como lo va a decir el propio Enrique Leff, ¿no? Entonces, son dos racionalidades, ¿no? Mientras la económica capitalista supone la degradación global de los recursos naturales y los servicios ambientales, una racionalidad ambiental estaría enfocada al cuidado y la regeneración de los recursos naturales, ¿no? Yo hasta lo leo así, como tareas ecosocialistas, ¿no? Luego hay un concepto clave en Enrique Lev, que es la entropía, ¿no? La segunda ley de la termodinámica que marca, eh, por decirlo así, la destrucción de materia y energía, ¿no? Eh, y alguien puede decir, bueno, ¿y esto qué significa? Que el capitalismo acelera la entropía, ¿no? Acelera la destrucción material, la destrucción de materia y energía, literalmente, ¿no? Y recupera
o habría que recuperar un concepto más complejo de vida, porque la vida es negentrópica, digamos, ¿no? La vida, a diferencia de esta ley de la materia, la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, la vida genera vida, ¿no? La vida no va al caos, la vida a nuevas formas de vida, ¿no? Entonces la vida tiene una potencia negentrópica, ¿no? Pero entonces ahí está en el centro la contradicción entre el capitalismo y la propia vida, ¿no? Y la necesidad de cuidar la vida, de ir pasando de un pensamiento antropocéntrico a un pensamiento biocéntrico, ecocéntrico, ¿no? Eh, bueno, la racionalidad económica capitalista es insustentable y genera escasez absoluta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es una racionalidad en la producción que sea sustentable, que cuide la vida, sus ciclos y equilibrios, ¿no? Que a lo mejor sí va a implicar limitaciones en consumo, en producción, etcétera, eh, pero eh, como la vida estaría dirigida a otros objetivos que el mero consumo, la escasez sería otro problema, ¿no? ¿No? Eh, en fin, esto es lo que va desarrollando, pero lo desarrolla muy bien, me parece. Me gusta este desarrollo, que es un poco lo que quería recuperar de Enrique Lev. Esto no lo habíamos visto, ¿no? Pero hay un momento muy interesante en este libro de racionalidad ambiental, donde Enrique Lev también revisa eh, todo el concepto de racionalidad, ¿no? Este concepto de racionalidad que viene de Max Weber. Entonces se mete con las ideas de Max Weber, el propio Enrique Lev, y rescata lo que él llama varias racionalidades, pero en el centro, una racionalidad sustantiva, pero sustantiva en función de la racionalidad ambiental, ¿no? Donde plantea el derecho de todos los seres humanos al desarrollo pleno, el derecho de los pueblos a la autogestión de sus recursos, la conservación de la base natural de los recursos, la valoración del patrimonio de los recursos naturales, estoy solo leyendo la primera parte, ¿no? La apertura de la globalización a la aceptación de diferentes estilos de vida y desarrollo sustentable, la eliminación de la pobreza y la miseria, la prevención de catástrofes, la constitución de un pensamiento complejo que nos permita abordar justamente, componer una mejor racionalidad ambiental, de la distribución de la riqueza y del poder, que bueno, el fortalecimiento de la capacidad de autogestión de las diversas comunidades. Bueno, puesto así, la racionalidad ambiental contrapuesta a la racionalidad económica capitalista, pues es un programa ecosocialista, lo que está planteando Enrique Leff, ¿no? Me queda muy claro. Entonces, plantearnos la tarea de dialogar, tenemos que dialogar, aprender de todos estos saberes ambientales, estas propuestas de racionalidad ambiental para alimentar justamente un marxismo ecológico, ¿no? Que me parece que por sí mismo puede empobrecerse, ¿no? Otra entrada que vimos fue la de James O'Connor con esta revista Capitalismo, Naturaleza, Socialismo, ya lo revisamos, este libro que a mí me gusta bastante, Causas Naturales, ¿no? Donde plantea la segunda contradicción del capitalismo, las crisis de escasez, que tiene entre sus seguidores a importantes pensadores marxistas, entre ellos Armando Bartra, ¿no? Hablaremos un poco de Bartra. Entonces, acuérdense este planteamiento de James O'Connor, ¿no? La manera en que él no recurre a la idea del metabolismo y todo esto, él recurre a la experiencia del propio pensamiento ecológico que él le está dando una perspectiva anticapitalista y marxista, ¿no? Entonces, esta relación con la naturaleza como grifo, como la llave del agua que podemos abrir y que nunca se va a agotar, y sumidero, ¿no?
donde ahí llevamos todos los desechos y creemos que siempre van a fluir, ¿no? Pues resulta que el grifo de recursos naturales se está agotando y el sumidero, el depósito de desechos, también se está taponeando, de modo que nos está creando eh, esta crisis ecológica, ¿no? Es su manera. A mí me parece que es la misma idea del metabolismo social planteada a su modo por James O'Connor, ¿no? Y luego hace esta distinción entre la primera contradicción clásica del capitalismo y la segunda, ¿no? La primera es esta contradicción entre relaciones sociales de producción capitalistas y fuerzas productivas, ¿no? Y cómo estas relaciones sociales de producción en determinados momentos capitalistas, por crisis de sobreproducción, por ejemplo, generan crisis eh, económicas que implican el frenar la fuerza productiva, ¿no? El frenar la producción, ¿sí? Y el frenar la producción supone una recomposición del capitalismo, pero también supone, digamos, las condiciones para la lucha de los propios trabajadores, ¿no? Entonces, él dice, bueno, esta es la primera contradicción que el marxismo puso en el centro, ¿no? Pero él elabora lo que él llama una segunda contradicción, ¿no? Del capitalismo. Las relaciones sociales de producción capitalistas y las fuerzas productivas también capitalistas chocan con lo que llama condiciones de producción, ¿no? Y al chocar con esas condiciones de producción, bueno, su choque mismo supone deterioro ecológico, un deterioro ecológico tanto de la fuerza de trabajo como de la propia naturaleza, ¿no? La contaminación, el ecocidio, etcétera, ¿no? Eh, pero esto al mismo tiempo genera nuevos movimientos sociales, ¿no? Ecologistas, campesinos, indígenas, etcétera, ¿no? Y entonces toda una serie de nuevas demandas que alimentan nuevos conflictos con el capital, ¿no? Por ahí va James O'Connor con este planteamiento, ¿no? Eh, y luego hace un análisis muy rico, ¿no? Vale la pena también estos textos de de causas naturales en particular, ¿no? Pero quería recordar esto, sí lo mencioné de pasada, que en esta revista las ecofeministas manifiestan su inconformidad con el trato que le da James O'Connor al propio planteamiento de ecofeminismo, ¿no? Ecofeminista. Entonces, una brillante ecofeminista, Ariel Salé, escribe un artículo cuestionando el trato que le da la revista James O'Connor en un artículo que escribe sobre el ecofeminismo, donde eh, donde realmente no lo ha entendido el ecofeminismo James O'Connor, ¿no? Y Ariel Salé lo hace notar, ¿no? En un artículo muy, muy rico, muy importante, eh, donde va a plantear varias críticas, ¿no? Primero, este cuestionamiento. Usan erróneamente el concepto ecofeminismo. Y el ecofeminismo en realidad es un concepto paralelo al ecosocialismo, ¿no? Y realmente son complementarios, no son opuestos, como piensa James O'Connor, ¿no? Eh, que hace una serie de difamaciones al propio ecofeminismo, ¿no? Entonces dice, hacen un planteamiento de este tipo. En realidad, al tratar mal el concepto de ecofeminismo, lo que están haciendo es una inferiorización de que se hace hacia la mujer, en este caso una inferiorización hacia una teoría elaborada por mujeres ecofeministas, que en realidad tiene una larga, bueno, en ese momento ya tenía una larga vida desde los años 70, ¿no? Ya había libros, ya habían hecho seminarios, ya habían hecho luchas políticas, ya habían transformado las teorías sociales, epistemológicas, éticas en el propio marxismo, ¿no? Y dicen, bueno,
ustedes hacen una caricatura del ecofeminismo cuando en realidad hay muchos ecofeminismos. Hay ecofeminismos de la diferencia, socialistas, ecosocialistas en Estados Unidos, Europa, Australia. Ahora podríamos decir prácticamente en América Latina también hay una fuerte expresión de los ecofeminismos, ¿no? Pues este es un artículo de los ochentas, más o menos, ¿no? Entonces dice, todo esto es criticando este artículo de James O'Connor y Daniel Faber sobre el ecofeminismo. Dice, no tenemos confusiones biologicistas, ¿no? No vengan hombres a decirnos lo que hemos hecho mal las mujeres, ¿no? Cualquier feminista parte de que la idea de que el género es una construcción social. No tenemos confusiones por ahí, dicen, ¿no? Eh, y para las ecofeministas, el, el, el género es una imposición del propio patriarcado, ¿no? Que supone un dualismo jerárquico dominador. Dualismo, esta separación entre hombre, mujer, ¿no? Hombre, civilización, hombre, razón, mujer, emoción, mujer, primitivismo, mujer, naturaleza, ¿no? Eh, entonces, es un dualismo jerárquico donde se coloca al hombre y se por encima y se inferioriza a las propias mujeres, ¿no? Entonces, el ecofeminismo dice, sí, en efecto, porque en el propio artículo de James O'Connor plantean algunos problemas de los planteamientos ecofeministas, eh, que es justamente criticar una concepción de la naturaleza, pero al mismo tiempo valorar la relación con la naturaleza, ¿no? Entonces dice, bueno, eso que tiene como problema el propio ecosocialismo, lo tenemos nosotras también las propias ecofeministas, ¿no? Pero es parte de una elaboración, de una discusión, ¿no? Sí hay ecofeminismos de la diferencia, que luego causa mucho ruido en algunas lecturas a los de ecofeministas, ¿no? Dice, pero esta afirmación de la diferencia no es para afirmar esencias feministas que reafirman al patriarcado, sino para potenciar y fortalecer a las propias mujeres, ¿no? Eh, entonces es una crítica muy dura la que le está haciendo esta Ariel Saleh a la manera en que estos ecosocialistas descartan de plano al propio ecofeminismo, ¿no? Entonces, claro, plantean esta importancia de las mujeres en los trabajos de cuidados, en eh, la importancia que tienen en las formas de explotación que ellas mismas sufren, pero también la importancia que tiene el cuidado en cualquier planteamiento ecosocialista, ¿no? Dicen, bueno, los ecofeminismos en efecto nacen en París, pero ha habido muchos, ¿no? Y los hombres tienden a despreciar toda la perspectiva ecofeminista, ¿no? Eh, Luego la acercan a la ecología profunda, cuando las ecofeministas tienen sus críticas también a la ecología profunda, y las acusan de neorrománticas, ¿no? Porque critican la ciencia, porque critican la razón, etcétera, despreciando toda la crítica epistemológica a la ciencia dominadora, ¿no? Eh, También cuestionan James O'Connor esta idea de que entonces las ecofeministas plantean la superioridad del cuerpo sobre la mente, ¿no? Cuando las ecofeministas están en un cuestionamiento a todo dualismo jerárquico, patriarcal, ¿no? Eh, las ecofeministas hacen énfasis en los lazos emocionales, el cuidado y lo comunitario. Sí, por supuesto, porque están cuestionando formas patriarcales que desprecian todo esto que es muy importante para un proyecto de transformación social, ¿no? Entonces, quería recordar esta crítica ecofeminista y la importancia del ecofeminismo, ¿no? En cualquier reflexión ecosocialista hay que mantener un diálogo con el ecofeminismo, ¿no? Y ha habido algunas autoras muy importantes. Está María Mies, por ejemplo, miren su libro, Patriarcado y Acumulación a Escala Mundial, desde una perspectiva feminista. Es un libro importantísimo. A mí me gusta mucho Feminismo y Ecología de Mary Mellor,
Y este de ecofeminismo de María Mies, Vandana Shiva, y ahí está también Ariel Sale y otras, ¿no? Donde en efecto hay muchos planteamientos ecofeministas, algunos pueden ser cuestionables, pero en general es una perspectiva muy rica con la cual el ecosocialismo tiene que eh, dialogar, ¿no? Y otro que es influido por James O'Connor y que elabora un marxismo ecológico, tal vez lo veamos con más detalle cuando revisemos marxismos en México. Tengo la ambición de que veamos marxismos en México. Es Armando Bartra, ¿no? Armando Bartra siempre ha estado en las luchas de los campesinos, eh, planteando en contra de la propia tendencia del capitalismo, la lucha por la supervivencia de los campesinos, pero no se queda nada más en eso. Para Armando Bartra, los campesinos en realidad significan un proyecto civilizatorio alternativo al capitalismo, ¿no? Este es el fondo de la defensa de Armando Bartra a toda la vida campesina, ¿no? Él estudia filosofía antes del 68, se adhiere al espartaquismo, pero no, pero al espartaquismo con el que rompe José Revueltas, ¿no? El maoísta, ¿no? Porque Revueltas luego tiene su deriva trotskista, ¿no? eh, Armando Bartra no se va por esa deriva, ¿no? Se queda con este espartaquismo. Él, como quiera que sea, es un intelectual muy importante que trata de mexicanizar al marxismo y por eso tiene libros muy buenos sobre los vagonistas, los zapatistas, los neozapatistas y sobre todo sobre las luchas campesinas. Si alguien ha rescatado las luchas campesinas de estos últimos años es justamente Armando Bartra, donde él mismo cuenta su historia de cómo de pronto su giro campesino en un célebre seminario sobre el capital, donde estaba Bolívar Echeverría y otros marxistas, Jorge Cuanes y otros, a él le toca el libro tercero y él agarra particularmente sobre la renta, la cuestión campesina, de ahí empiezan a elaborarse las primeras revistas campesinas, pero en un momento donde la cuestión campesina no es una cuestión académica, ¿no? No es una cuestión teórica, donde están las luchas de los campesinos tomando las tierras, ¿no? Jugándose la vida ahí, luchando contra los caciques en México, ¿no? En esos años, ¿no? Avanzando sobre toda esta cuestión campesina, va descubriendo, por supuesto, la importancia de la cuestión ecológica y en ese sentido retoma la propuesta de James O'Connor, la segunda contracción del capitalismo, la idea de las crisis de escasez y una crisis civilizatoria, que es una crisis de escasez, ¿no? Multidimensional también, ¿no? Es una obra muy extensa y bueno, habría que decir que en este último momento de Armando Bartra, anda muy comprometido con Morena, aunque le oí una conferencia ya él estuvo muy metido en la idea de que hagamos un programa político para el proyecto de Morena, ¿no? Y no importa quién sea el candidato, sino que el programa que se sigue, ¿no? Que obviamente no han tomado en cuenta para nada. Pero en ese balance que estaba haciendo Armando Bartra, tuvo que admitir, yo lo escuché ahí en un video, tuvo que admitir que este gobierno no avanzó un ápice en la soberanía alimentaria, que es la única manera de restituir la dignidad, la importancia del trabajo campesino, ¿no? Eh, Como quiera que sea, su obra ha sido muy importante, ¿no? Y sobre todo su última obra, ¿no? Bueno, desde un punto de vista del desarrollo del marxismo en México, ha hecho obras, digamos, muy significativas, El hombre de hierro, El marxismo mundano, Tomarse la libertad y otras obras, ¿no? Eh, Tomarse la libertad es un libro importante porque en realidad Armando Bartra estudió filosofía y en aquellos años no estaba la moda altuseriana, sino estaba Sartre
pero Sartre, que se acerca al marxismo, que escribe 2 tomos eh, pensando pensando su filosofía desde una perspectiva marxista, y escribe la crítica a la razón dialéctica, ¿no? En un diálogo con el marxismo, ¿no? Que es el libro determinante en el pensamiento de Armando Bartra, como uno lo descubre leyendo este libro de Tomarse la libertad, ¿no? Y es importante por varias cuestiones, ¿no? Uno, porque desde la perspectiva sartreana de la existencia libre, que elige, que niega la circunstancia, etcétera, eh, lo que se afirma es la potencia de la praxis revolucionaria subjetiva, ¿no? Lo que podemos llamar el sujeto, ¿no? La subjetividad revolucionaria reafirmada desde este planteamiento propiamente sartreano, ¿no? Que en realidad es toda una tendencia que el propio Sartre está expresando, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, la cuestión de la enajenación misma, ¿no? Porque en Crítica a la razón dialéctica, Sartre plantea que en efecto la praxis se objetiva, ¿sí? Tiene una objetivación, pero esa objetivación sale del control humano, ¿sí? Y se vuelve contra el humano. En realidad, Sartre, a su modo, y de manera muy abstracta, si se quiere, está recuperando la dialéctica, eh, la propia dialéctica de la enajenación de Marx, ¿no? Y entonces, esto lo va a retomar Armando Bartra, pero también va a retomar el elemento que mete Sartre de por qué el objeto que, se- que en donde la praxis humana se objetiva, se enajena, ¿no? ¿O por qué ocurre eso? Bueno, dice Sartre, porque esto ocurre por una condición ontológica que es la propia escasez, la rareza, ¿no? Es una condición ontológica de la relación de los humanos con la naturaleza y con la propia sociedad, ¿no? De modo que todo proyecto humano que se objetiva corre el riesgo por la escasez de volverse contra el ser humano, ¿no? Eh, y esto evidentemente lo liga con el joven Mars, con James O'Connor, para explicar justamente la crisis ecológica, ¿no? Y advertir los riesgos, en todo caso, advertir los riesgos de todo proyecto revolucionario. Todo proyecto revolucionario tiene, en efecto, el riesgo de volverse lo contrario de lo que se había planteado, ¿no? Y por eso tenemos la experiencia del estalinismo, por ejemplo, ¿no? Habrá que ver, en todo caso, otros marxismos mexicanos, las potencias del ecocomunismo campesino y otras obras ecosocialistas. Y estaba recordando, por cierto, una obra ecosocialista de un camarada nuestro que está presente acá, eh, que es este libro de Economía Ecológica y Ecosocialismos, que tal vez sea de nuestro compañero Jorge, que habrá que checar, pero es de los pocos libros ecosocialistas, ¿no? Hay que producir más libros ecosocialistas. Volveremos en otro momento, Jorge, a lo mejor a esta obra, ¿no? A que nos hagas una exposición, una discusión de esta obra de Jorge, ¿no? Hablando acá de otros, pues luego se nos olvidan los nuestros, ¿no? En una tarea que yo creo tenemos que avanzar más, ¿no? En la producción de textos ecosocialistas, ¿no? Se habla, Saito, por ejemplo, este japonés educado en Alemania, que ha sido un éxito con estos libros ecosocialistas que han suscitado muchas discusiones. Él habla en todo caso de ecosocialistas de la primera generación, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Entre ellos, James O'Connor, que al principio él no usaba el término ecosocialista, él usaba el término socialismo ecológico, ¿no? Todavía en este libro, Causas Naturales, él habla en todo caso de socialismo ecológico, ¿no? Años después ya va a hablar de ecosocialismo, ¿no?
¿por qué se populariza ecosocialismo, no? Tal vez, es una hipótesis, tal vez se debe a un manifiesto ecosocialista del 2001 firmado por un importante ecosocialista estadounidense y un importante ecosocialista francés, brasileño y de la Cuarta Internacional, que es Logui, ¿no? Un manifiesto muy importante que incluso generó luego el intento de una red internacional ecosocialista, ¿no? Que no sé si todavía existe propiamente, ¿no? Pero también generó otra cosa muy importante, ¿no? Eh, que es que la propia Cuarta Internacional en el 2010 asumiera ya su definición propiamente ecosocialista, ¿no? Entonces, y bueno, está este otro libro muy importante, El enemigo de la naturaleza, de Joel Cobel, donde es una especie de juicio, ¿no? El enemigo del pueblo, ¿no? Pero ¿cuál es el enemigo del pueblo? Es el enemigo de la naturaleza y el enemigo de la naturaleza es el capitalismo. Es una especie de juicio, ¿no? En un libro muy importante. Pero ya que andamos recordando precursores y primeras generaciones del ecosocialismo, pues vale la pena recordar a un precursor del marxismo ecológico, que es Manuel Sacristán, ¿no? Eh, un muy importante filósofo socialista español, ¿no? Eh, hay quien lo considera el filósofo español más importante en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y en realidad él inspira a muchos, muchos pensadores ecosocialistas actuales, ¿no? Eh, y él es sobre todo un importante traductor de obras, no solo de Marx, sino de otros muchos autores, porque él tenía una especie de doble faceta, ¿no? Por un lado, una formación en la filosofía de la ciencia, ¿sí? Traductor de Bunge, de Quine, escribe un libro sobre la lógica y el análisis formal, etcétera, eh, pero al mismo tiempo es el gran traductor de las obras de Lukács, de Marx, de Agnes Heller, de Marcus, de Marcuse, de Thompson, ¿no? Eh, y un impulsor de revistas, ¿no? Eh, entre muchas revistas, al final tiene una revista, mientras tanto, y es una revista que está pensando al comunismo pero desde una perspectiva ecologista y feminista, ¿no? O sea, está a la avanzada, son finales de los setentas, principios de los ochentas, y justamente en 1983 escribe un texto que acabo de revisar justamente, que me pareció muy, muy bueno. Me dio curiosidad, ya lo había leído, pero bueno, que voy a volverlo a checar, sobre algunos atisbos político-ecológicos de Marx, ¿no? Marx y también Engels, luego dicen, ¿no? Pero ¿cuáles son esos atisbos ecológicos, ¿no? Donde en la primera parte del ensayo lo que tiene que hacer Manuel Sacristán es explicar por qué es importante la cuestión ecológica. Ahora creo que eso no hay que decirlo, cualquiera entiende la importancia de la cuestión ecológica, ¿no? Pero son los años ochentas y luego la cuestión ecológica desde Marx, ¿no? Entonces él recupera estos atisbos, lo que llama atisbos, ¿no? En un momento dado dice, bueno, son más que atisbos, ¿no? Porque veamos los que él destaca, ¿no? Porque me parece que en esto que destaca, pues hay una recuperación del pensamiento ecológico de Marx. Por ejemplo, uno que hemos olvidado, por ejemplo, ¿no? Que es una exploración crítica de la ecología humana, dice, enfocada en la ecología del trabajo, ¿no? Las denuncias, y recordemos, sobre todo el libro uno del Capital, esas denuncias terribles que hace Marx a las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? A las condiciones del propio trabajo y las condiciones de salud, ¿no? Eh, todo el deterioro de salud que implica trabajos de ese tipo, ¿no? Claro, alguien puede decir, bueno, es que era el trabajo en la revolución industrial, ¿no? Pero habría que revisar, ¿no? Habría que revisar también.
otra ecología humana dirigida al trabajo y todos los efectos del trabajo y las condiciones del trabajo en el mundo actual, cuando estamos viendo el deterioro de los derechos laborales, ¿no? Toda esta intento de eliminar y precarizar por la gran mayoría de trabajos, ¿no? Eliminar todos los derechos laborales, ¿no? Entonces sería muy importante, ¿no? Volver sobre estas condiciones, ¿no? Volverlas a pensar, volverlas, que sean elementos de denuncia, que en efecto despierten la conciencia, la indignación, la rabia, etcétera, ¿no? Otras dos líneas que él subraya es la cuestión de alimentos y la cuestión de la vida urbana, ¿no? Eh, yo recuerdo, y seguro que algunos que leyeron El Capital recuerdan esas páginas donde Marx está denunciando cómo adulteran los alimentos con cosas horribles eh, eh, para abaratar justamente esos alimentos, pero al mismo tiempo estaban envenenando a los trabajadores, ¿no? ¿Y qué pudiéramos decir ahora de eso? Pues yo creo que algo más terrible, la crítica a las mercancías tóxicas alimentarias, ¿no? O sea, lo que está produciendo el capitalismo en nuestros días en alimentos, en el sistema alimentario capitalista, son mercancías tóxicas que nos enferman y eventualmente nos matan, ¿no? Poner eso en cuestión, ¿no? Por ahí Veraza y todo este equipo de Jorge Veraza eh, han hecho libros muy importantes donde incluso plantean la hipótesis de que esos alimentos no permiten la reproducción fisiológica de los trabajadores, ¿no? Y no lo producen porque lo enferman, ¿no? Sí, habría que repensar la propia explotación de nuestros días ligada con los propios alimentos. Y sobre eso está abriendo camino Manuel Sacristán, ¿no? Y la otra, la crítica radical a la vida urbana. Sí, y de pronto recupera esta cita de Engels, ¿no? En el Anti-Düring. Las grandes ciudades tienen que ser abolidas, ¿no? El gran problema, o sea, la vida urbana es una vida antiecológica, ¿no? Son enormes eh, máquinas destructoras de la vida, ¿no? Las grandes, o sea, los retos ecosocialistas que nos plantea. Luego, por supuesto, pues conocedor y traductor de obras de Marx y lector de Marx, pues no puede dejar de encontrar dentro de los atisbos ecológicos esta crítica ecológica que hace Marx a la agricultura, ¿no? Donde hay una alusión muy clara a metabolismo social y fractura ecológica, ¿no? De hecho, yo lo busqué, ese texto, donde viene esto, eh, lo busqué en la traducción de Wenceslao Roses, y no, Wenceslao no habla de metabolismo, sino habla de intercambio orgánico, ¿no? No habla de fractura, sino de perturbación, ¿no? A lo mejor porque leyó esa traducción de Wenceslao Roses del Capital, no usó esos términos, ¿no? Pero en realidad sí llega a plantear Manuel Sacristán cómo la producción capitalista depreda la fecundidad de la tierra, ¿no? O sea, es esta cuestión que Bellamy Foster y muchos otros han puesto, ¿no? E incluso todavía más, ¿no? Llega a encontrar esta cita donde Marx plantea un socialismo propiamente ecológico, ¿no? La gestión colectiva de los trabajadores asociados, gestionando el metabolismo social, eh, pero él subraya sobre todo el metabolismo social para el desarrollo humano, ¿no? Y todavía lo veo un poco muy bueno, y claro, es antropocéntrico, ¿no? Y cuál es el desarrollo adecuado del metabolismo para el desarrollo humano, ¿no? Eh, Él concluye que en realidad estos se quedaron en atismos por las limitaciones que implicaba la dialéctica hegeliana, ¿no? Tal vez ahí sea cuestionable esta conclusión que saca Manuel Sacristán, pero realmente es un libro muy, muy importante donde además
habría que subrayar que Manuel Sacristán termina en su vida, que en realidad fue corta, eh, planteando la necesidad de un partido verde marxista, ¿no? Y desarrollando esta revista, mientras tanto, con este planteamiento comunista y ecologista y feminista, además, ¿no? Entonces, me parece que Manuel Sacristán en ese sentido es un adelantado en el marxismo ecológico, ¿no? ¿Cómo van? A ver, aquí ya no sé no sé ni qué horas son. ¿Aguantamos un ratito más o qué? ¿Cómo ven? Para entrar a Bellamy Foster. Sale, vale. ¿Sí? No, Andrés, déjalo para la próxima. Sí, no sé, como vean. A ver, porque sí, me meto en la ecología de Marx, de Bellamy Foster. Es todo un viaje, ¿eh? Es todo un viaje. Es un libro muy bonito, es muy académico. Pone la investigación de Darwin y la investigación de Marx, ¿no? Eh, y en ese sentido es un libro y pone en el centro algo que a mí, en realidad, Bellamy Foster me despertó, me sacudió, ¿no? Pone en el centro toda la historia del materialismo, ¿no? Y de pronto me di cuenta que yo que estudié filosofía, en realidad no estudiamos materialismos, ¿no? En esas escuelas de filosofía adoradoras de Platón, Aristóteles y la teología, no hay realmente un estudio de los materialistas, están prácticamente eliminados, ¿no? Bueno, pero como vean, a ver, Héctor dice que lo dejemos para la próxima. Los demás, ¿qué piensan? Sí, porque si no, El fútbol, ¿verdad? no, sí, con lo que me encanta el fútbol a mí. No, yo creo que se cortaría la exposición de Bellamy Foster, Sí, estaría fragmentado. Me parece que es mejor verlo como una totalidad, porque si no se tiende a fragmentar. Yo estaría de acuerdo en que lo dejaras a Bellamy Foster para una próxima, para ver como un todo, pues, y eso ayuda a verlo y a comprenderlo mejor. muy bien. Muy bien, y a ver si lo ponemos en diálogo con el propio Saito, ¿no? Aunque ya es muy ambicioso eso sí, ver a mi Foster ya de por sí, ¿no? Pero es una obra muy importante, ¿no? Bueno, entonces le cortamos aquí, ¿les parece? Y nos vemos el próximo domingo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¡Sas! Muy bien. Jorge, saqué tu libro, a ver si luego lo vamos checando y todo esto, ¿no? A lo mejor una exposición de tu libro y todo esto, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? Yo digo que sí, que Jorge se anime y que presente su libro. Sí, sí, también, ¿no? Estaría muy chido. Y no, Jorge no contesta, no ha de servir su...